Hay momentos en los que el dolor atraviesa no solo el cuerpo, sino también la profundidad del mundo interior. La persona no siente solo cansancio, sino agotamiento. Los síntomas físicos aparecen poco a poco: pérdida de energía, estado de ánimo deprimido, sueño inquieto, pensamientos ansiosos. Pero antes de que la enfermedad alcance el cuerpo, a menudo se instala en el alma. Y aunque la medicina moderna distingue entre lo físico y lo psicoemocional, la palabra de Dios muestra su profunda unidad. Porque creado por Dios como un todo, el ser humano reacciona a todo: al miedo, a la ofensa, a la decepción. Y cuando el corazón enferma, también enferma el cuerpo. En el Antiguo Testamento, David describe repetidamente estados en los que su pecado o lucha interior afectaban su condición física. En el Salmo 31 habla del agotamiento de los huesos por callar su culpa. No es una metáfora, sino una descripción directa de la conexión entre el estado del alma y del cuerpo. La psique humana es vulnerable cuando está aislada. Cuando una persona acumula dolor en su interior, inevitablemente empieza a perder su inmunidad, no solo física, sino también espiritual. Entonces surge la necesidad no solo de medicinas o diagnósticos, sino del toque del poder de Dios. El toque de Dios es más que un milagro. Es un proceso. Es una sanidad lenta pero profunda, que comienza con el reconocimiento: no puedo más. Es el momento en que la persona deja de luchar sola y se abre a algo más grande. La Biblia muestra una y otra vez cómo Dios sana, pero no solo el cuerpo, sino a la persona entera. Porque para Dios no es importante solo eliminar el dolor, sino transformar el corazón. La persona que recibe sanidad de Dios cambia por completo. Y esta transformación comienza desde adentro. Jesús, durante su ministerio, no solo curaba enfermedades. A menudo empezaba con el perdón, con restaurar la fe, con palabras que tocaban el alma. Porque la sanidad espiritual es el fundamento. La persona que tiene paz en su corazón obtiene fuerza para enfrentar incluso una enfermedad grave. Al contrario, sin equilibrio interior, ningún tratamiento físico tiene un efecto duradero. Por eso muchas personas, después de una mejoría visible, vuelven a los síntomas. Porque el alma no ha cambiado. La sanidad que da Dios no es como una atención de urgencia. No es magia ni huida de la realidad, sino un camino. Y este camino requiere honestidad interior, humildad y disposición para permitir que la palabra penetre más profundo que cualquier análisis o escáner. Porque el verdadero diagnóstico no es solo un informe médico, sino el estado del corazón. Si en el corazón habita el rencor, un dolor no resuelto o el miedo, el cuerpo lo grita en silencio. Y solo Dios puede tocar esa profundidad. Es importante entender que el poder de Dios no siempre se manifiesta de inmediato. A menudo es un proceso en el que la persona va comprendiendo poco a poco las causas del dolor, aprendiendo a confiar, soltar, aceptar. Y este proceso puede durar mucho. Pero es precisamente el que lleva a la verdadera sanidad. Porque sanar no es solo ausencia de síntomas, sino presencia de paz. A veces la paz llega antes de que desaparezca el dolor. Y es entonces cuando comienza la restauración más profunda. El alma que ha estado mucho tiempo en la sombra teme la luz. Se encierra en sí misma, no permite tocar el dolor. Pero Dios no irrumpe. Él espera a que la persona diga: sáname. No es solo una petición, es un acto de fe. Y esa fe se convierte en el punto de partida de algo nuevo. No siempre fácil. No siempre rápido, pero verdadero. En cada sanidad descrita en la Biblia siempre hay un momento clave, el momento del encuentro. Allí, donde el dolor se encuentra con la gracia. Allí, donde la persona reconoce su necesidad y Dios manifiesta su poder. Por eso, el primer paso hacia la sanidad no es el diagnóstico. Es la sinceridad. La sinceridad con uno mismo y con Dios. Y esta honestidad se convierte en la puerta por la que entra la esperanza. Cuando el corazón dice: ya no puedo más, entonces la voz de Dios dice: yo sí puedo. Y entonces comienza un nuevo camino, no siempre fácil, pero siempre digno de recorrer. Porque al final no hay solo salud, sino una vida nueva. Y esa vida ya no es propia, sino consagrada. Y aunque el cuerpo aún necesite tiempo,
el alma ya está restaurada. Y de un alma renovada comienza un cuerpo renovado. Existe un dolor que se desvanece con el tiempo, y otro que permanece obstinadamente. Se convierte en parte de la existencia diaria, atraviesa la mañana y la noche, resuena en los pensamientos y se refleja en los ojos. A veces ese dolor es físico, en un cuerpo que no quiere obedecer. A menudo es emocional, del alma, de esperanzas rotas, relaciones perdidas, oraciones no cumplidas. En esos momentos es especialmente difícil creer que la sanidad sea posible. Y es precisamente ahí donde comienza lo que ningún médico puede hacer. Dios toca más profundo que la superficie. La sanidad, en el entendimiento de Dios, no es solo eliminar el dolor. Es un proceso de transformación. Porque el dolor a veces es consecuencia de algo más que una herida. Es un espejo que refleja la ruptura en la relación con uno mismo, con las personas, con el mundo. Y cuando una persona se enfrenta a un espacio no sanado dentro de sí, no la salva una solución rápida. Necesita un toque. No apresurado, sino atento. No mecánico, sino santo. Y ese es exactamente el toque que da Dios, cuando parece que ya es demasiado tarde, que todo está roto. En las Escrituras se menciona más de una vez como el Señor sana, no solo el cuerpo, sino también el corazón. En el libro de los Salmos está escrito que Dios venda los corazones rotos. No es una frase figurada, sino una realidad espiritual. Una persona cuyo mundo interior se ha hecho pedazos no puede recomponerse por sí sola. Pero el poder de Dios no es solo fuerza. Es sabiduría que sabe unir los fragmentos, no en la forma antigua, sino en una nueva. Y esa novedad no se parece a lo que era antes. Es más profunda, más fuerte, más serena. La sanidad no siempre llega por medio de un milagro. A menudo comienza en una mañana inesperada, cuando la persona cansada se despierta y nota que puede respirar más fácilmente, que sus pensamientos no son tan pesados, que su corazón está menos herido. Y aunque externamente nada haya cambiado, por dentro algo ya se está moviendo. No es magia. Es la acción de la palabra. Porque cada vez que una persona abre la Biblia, lee un versículo, recuerda una verdad, algo sucede a nivel celular del alma. La verdad de Dios reemplaza el veneno de la ansiedad por el agua viva de la paz. El apóstol Pablo, en sus cartas, enfatiza repetidamente que el ser interior se renueva día a día, incluso si el estado exterior se debilita. No es una ilusión, es una ley espiritual. A veces Dios no quita el sufrimiento de inmediato, pero comienza la restauración desde dentro. Y entonces la persona cambia tan profundamente que incluso el dolor deja de tener poder. Todavía está presente, pero ya no gobierna. Ya no dicta cómo vivir. Esa es la fuerza de la sanidad. Lo más sorprendente es que la presencia de Dios a menudo se hace evidente precisamente en los lugares que antes parecían malditos. Donde hubo más dolor, con el tiempo brota la compasión más profunda, la mayor sabiduría, el amor más grande. Dios no desperdicia ni una sola lágrima. No olvida ningún grito en la noche. Nada de eso pierde valor. Al contrario, se convierte en material para algo nuevo. Como arcilla en manos del alfarero, el alma en manos de Dios adquiere una forma que soporta la presión, el fuego, el tiempo. Cuando el cuerpo no se sana rápidamente, cuando el alma aún no ha superado el dolor, lo mejor que se puede hacer es no detenerse. No bajar los brazos. No encerrarse, sino abrir el corazón a Dios, en silencio, en lágrimas, en intentos. Y en esos intentos, incluso inseguros, actúa su poder. No porque la persona lo haya merecido, sino porque Dios es bueno. Porque la sanidad no es una recompensa por la fe, es una consecuencia de la presencia de Dios. Y su presencia llega donde se la espera. Las historias de los evangelios demuestran que Cristo no evitaba a los quebrantados, aislados, enfermos, aquellos que la sociedad ignoraba. Al contrario, Él iba precisamente hacia ellos. Porque estaban abiertos. Porque no necesitaban demostrar que sufrían, lo sabían. Y esa sinceridad, esa honestidad, ese reconocimiento, se convierte en la puerta a la sanidad. Dios no exige fuerza. Él llega donde reconocen, no podemos solos. Y entonces su poder no es teoría,
es realidad. La sanidad es un proceso. Y cada paso en ese proceso es importante. Incluso si es solo una oración sin palabras. Incluso si es una mirada al cielo cuando ya no quedan lágrimas. Incluso si es simplemente la decisión de no rendirse hoy. Porque cada uno de esos momentos es un paso. Y todos ellos llevan a la recuperación. No siempre rápida, pero real. Y en ese camino no caminas solo. Porque donde hay dolor, allí está Dios. Y con Él siempre hay esperanza. Y un poder que actúa más profundo de lo que se puede imaginar. La verdadera sanidad no comienza con medicamentos ni procedimientos médicos. Comienza allí donde el corazón reconoce su dependencia de la fuente de la vida, Dios. En los momentos en que el cuerpo se niega a obedecer, cuando la mente pierde la paz y el alma se queda sin apoyo, es la fe la que tiende un puente entre lo que es y lo que aún puede ser. Este camino no siempre es rápido ni siempre comprensible, pero es real. Y es precisamente a través de él que actúa el poder de Dios, no solo para consolar, sino para restaurar de verdad en todos los niveles. La fe no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de mirar el miedo a través del prisma de la esperanza. No ignora el dolor ni niega las dificultades, pero permite seguir adelante, incluso cuando las fuerzas casi han desaparecido. En la Biblia se habla repetidamente de la sanidad que llega no solo como un milagro, sino como respuesta a la confianza. Es una confianza que crece en la oscuridad y brota en el corazón. No porque todo vaya bien, sino a pesar de las circunstancias. Y es en esa fe donde se abre un camino invisible desde fuera, pero que conduce a la verdadera plenitud. Cuando la fe llena el alma, no solo cambia el estado del corazón, cambia la manera de ver la enfermedad misma. El dolor deja de ser una condena y se convierte en un proceso. No todas las sanidades son instantáneas. Algunas son caminos que duran toda la vida. Pero incluso en eso, Dios permanece cerca, sosteniendo, enseñando y formando. Y cada paso dado con fe acerca a una restauración interior más profunda, aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato. Esta fe no es autoengaño. Nace de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. No solo se lee, cobra vida en los momentos de mayor necesidad. Las palabras de las Escrituras, que antes parecían familiares, de repente se convierten en respuesta. Hablan al corazón justamente cuando la persona ya no espera una contestación. Y entonces la palabra actúa, no como información, sino como fuente de vida. Echa raíces más profundas que las dudas, el dolor o el miedo. En los Salmos se menciona repetidamente que el Señor es sanador de almas y cuerpos. Esto significa que la sanidad no es solo una posibilidad, sino parte de la naturaleza de Dios. Y cuando la persona abre su corazón a la fe, entra en un espacio donde actúa la palabra de Dios, donde el cansancio encuentra descanso y el caos, paz. A veces estos cambios son imperceptibles. Comienzan en el interior, como un arroyo silencioso, pero con el tiempo se convierten en un río que lleva a la persona hacia una nueva realidad. En tiempos de mayor debilidad, es la fe la que ayuda a sostenerse. No por esfuerzo propio, sino por la confianza en aquel que es más fuerte. Y entonces cada día se convierte ya en un testimonio de sanidad. No solo física, sino espiritual. Cuando el corazón, aunque herido, sigue latiendo. Cuando el alma, a pesar del cansancio, encuentra fuerzas para volverse a Dios una y otra vez. Y esa perseverancia en la fe es la firmeza que no puede romperse, porque su fundamento no está en la persona, sino en el Señor. Incluso cuando el mundo exterior dice, no hay esperanza, la fe susurra, todavía hay una oportunidad. Y ese susurro, esa tranquila certeza, se convierte en el inicio de una gran transformación interior. Porque la fe no solo cambia las expectativas, cambia a la persona misma. Desde dentro. Prepara el corazón para recibir la sanidad, incluso si llega de manera diferente a lo esperado. Y esa disposición ya es parte de la sanidad. La fe no es el final de la lucha, sino su motor. No es una huida de la realidad, sino la forma de atravesarla con los ojos y el corazón abiertos. Por eso la fe que crece en el proceso de sanidad es un don de Dios, pero también una responsabilidad. Debe cuidarse, protegerse de las dudas, alimentarse con la palabra.
Y cuando se hace fuerte, no solo resiste las tormentas, sino que se convierte en luz para otros. Un testimonio de que la sanidad no es solo cuestión del cuerpo, sino de integridad. De volver a ser uno mismo de verdad. A aquello que Dios planeó que fueras. En el proceso de sanidad llega un momento en que el ruido exterior se apaga. No porque las circunstancias se hayan vuelto de repente perfectas, sino porque dentro aparece una nueva percepción. El silencio no asusta, no se siente como un vacío. Se convierte en un espacio sagrado donde, por fin, se puede escuchar algo verdadero, no del mundo, sino de Dios. Es precisamente en ese silencio donde comienza un nuevo nivel de sanidad. Uno que no depende de medicamentos, que no espera confirmación externa, sino que madura por dentro, lentamente, pero con firmeza. Este silencio es como un desierto, donde parece que no sucede nada. Pero es ahí donde Dios forma el corazón, renueva la mente, sana heridas que nadie más ve. En la Sagrada Escritura, el desierto no es solo un lugar de pruebas, sino un lugar de formación. Allí Moisés escuchó su llamado. Allí el pueblo de Israel aprendió a confiar en el maná diario. Allí Cristo venció las tentaciones. Y cada uno de estos ejemplos habla de lo mismo. Cuando Dios conduce al silencio, no es un destierro, sino una bendición. No es una pausa en la vida, sino un nuevo capítulo de ella. Muchas sanidades en la Biblia no fueron ruidosas. No estuvieron acompañadas de aplausos multitudinarios ni de milagros instantáneos. A menudo ocurrieron en la sencillez, mediante un toque, mediante la fe, mediante una mirada. Y la sanidad más importante que Dios siempre ofrece es la sanidad de la relación con Él. Porque incluso cuando el cuerpo aún lucha contra la enfermedad, cuando la mente aún se enreda en dudas, el alma ya puede ser libre. Libre del miedo, de la autoinculpación, del dolor del pasado. Esa sanidad no siempre es visible, pero lo cambia todo. El silencio abre el acceso a capas más profundas de la vida espiritual. Saca a la luz lo que ha estado oculto durante mucho tiempo. Resentimientos, miedos, pérdidas, dudas. Pero al mismo tiempo revela aquello que ha resistido todo, la fe que no se ha roto. Y entonces, en ese silencio, la palabra de Dios empieza a actuar no como información, sino como verdad. Echa raíces en el corazón, calma la tormenta interior, endereza las líneas rotas de la vida. En ese silencio puedes recordar de repente que no estás solo, que cerca está aquel que siempre ha estado, incluso cuando parecía que no estaba. La verdadera sanidad llega cuando la persona ya no lucha, sino que confía. No se rinde, sino que se entrega. No controla, sino que acepta. Es un quiebre interior, pasar de tengo que lograrlo a Dios, sé tú mi fuerza. Y este cambio no ocurre por esfuerzo, sino por presencia. La presencia de Dios, que no depende de nuestro estado. Porque Dios sigue siendo el mismo, en los días de victoria y en las noches de lágrimas. Y su amor no se cansa, no desaparece, no cambia. Cuando una persona atraviesa el silencio, aprende a discernir lo verdadero. Aquellas cosas que antes parecían importantes pierden su poder. Y lo que parecía insignificante, como la paz en el corazón, la suavidad en las palabras, la gratitud por las pequeñas cosas, se convierte en riqueza. Y esta reevaluación es parte de la sanidad. Porque la sanidad no se trata solo de que ya no duela. Se trata de empezar a vivir de otra manera. Con una nueva sensibilidad hacia la vida. Con un corazón abierto. Con disposición para ver a Dios en lo cotidiano. En los Salmos se repite a menudo la exhortación, espera en el Señor. Esta espera no es pasiva. Es un trabajo interior activo. Es el silencio que prepara el corazón para lo nuevo. No siempre rápido. No siempre comprensible. Pero siempre a tiempo. Y por eso, incluso en los días en que todo parece detenido, cuando la oración no tiene palabras, cuando las respuestas no llegan, lo principal sigue ocurriendo. Dios actúa. Y su acción siempre es sanidad. A veces, a través del dolor. A veces, a través de la calma. Pero siempre, con amor. La sanidad en el silencio no es menos real que cualquier otra. Al contrario, se convierte en un fundamento profundo. Porque el silencio es un espacio para la confianza.
Y cuando una persona confía en Dios incluso en la ausencia de respuestas, esa confianza se convierte en la fuente de una nueva vida. Verdadera, con significado, con integridad, con una luz que no se apaga, ni siquiera en la oscuridad. Cada persona tiene un límite, un momento en que las fuerzas se agotan, cuando los planes se derrumban, cuando todo aquello en lo que se apoyaba pierde su peso. Es entonces cuando comienza la verdadera sanidad, no la que viene desde fuera, sino la que brota desde dentro. No es un avance instantáneo, sino un proceso prolongado. No es un brillo exterior, sino una luz interior que poco a poco devuelve a la persona a la vida. La restauración en Dios no depende de esquemas humanos, nace allí donde la presencia de Dios se encuentra con un alma rota. El mundo busca soluciones rápidas, pastillas, motivaciones, cambios de circunstancias. Pero la Biblia, una y otra vez, habla de otro camino. Un camino donde los cambios no comienzan con lo que se transforma alrededor, sino con lo que se hace nuevo por dentro. Y cuando el corazón, herido y exhausto, vuelve a latir al ritmo de la palabra de Dios, entonces ocurre la verdadera transformación. No es simplemente curación, es restauración de la integridad. Un regreso al estado en el que la persona fue pensada. Plenitud, paz, la presencia de Dios en cada movimiento del alma. Dios nunca deja los pedazos sin atención. En el profeta Isaías está escrito que Él venda las heridas de los quebrantados de corazón y sana sus dolores. No es una imagen de reparación rápida, es un retrato de un trabajo tierno y atento. Él no tiene prisa, porque sabe que la restauración profunda necesita tiempo. Como un constructor que no solo remienda un muro viejo, sino que retira las capas agrietadas para edificar un fundamento sólido, así trabaja Dios con el corazón humano. Y esta es la buena noticia. Aunque todo esté destruido, se puede empezar de nuevo. Y empezar bien. A veces la persona piensa que para sanar necesita volverse más fuerte, que debe recomponerse sola, superarlo todo, demostrar que es capaz. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Donde no hay fuerza, allí aparece la de Dios. Donde todo está agotado, allí comienza su fuente. El apóstol Pablo enfatiza que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. No es una paradoja, es una verdad profunda. Cuando la persona reconoce su debilidad, abre espacio para la acción de Dios. Esta restauración no es solo física. Aunque el cuerpo todavía duela, aunque los análisis no sean perfectos, si el alma revive, eso ya es sanidad. Porque la paz interior, la capacidad de confiar, la calma interna, son lo que no permitirá que la enfermedad tenga la última palabra. La persona que sana desde dentro ya no teme. No depende de estadísticas ni diagnósticos. Se aferra a la promesa dada por encima de toda valoración humana. Yo estoy contigo. Y esa frase lleva todo lo necesario para seguir viviendo. La restauración a través de Dios no es solo un regreso al estado anterior. Es un movimiento hacia lo nuevo. Hacia lo que antes no existía. Hacia una profundidad que faltaba. Hacia una fe que resistió la tormenta. Hacia una humildad que no humilla, sino que levanta. Hacia una paz que no depende del clima alrededor. Y esta nueva vida no solo sobrevive, florece. Tal vez de manera distinta a lo que se imaginaba antes. Tal vez más despacio. Pero con la certeza en el corazón. Todo lo que construye Dios, permanece. En los Salmos hay muchas imágenes de renovación. Como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo. Como una sierva que anhela las aguas. Como un alma que encuentra refugio bajo la sombra de las alas de Dios. Todas estas imágenes hablan de lo mismo. La fuente de la sanidad está en Dios. No en la persona. No en recetas. No en ideas. Y cuando la persona lo acepta, deja de luchar sola. Permite ser sanada. No exige. No fuerza. Simplemente permite. Y esa confianza es la oración más poderosa. La sanidad que viene de Dios no siempre será visible de inmediato. Pero sus frutos son indiscutibles. La persona cambia. Sus ojos ven más profundo. Sus palabras se vuelven más suaves. Su corazón, más abierto. Y ya no teme volver a ser herida. Porque sabe, incluso si se rompe, Dios volverá a sanar.
Y eso no es debilidad. Es seguridad espiritual. Es vivir en los brazos de aquel que sana no solo el cuerpo, sino el alma, la mente, la memoria, la esperanza. Y en eso está la verdadera fuerza. Deja en los comentarios, ¿cómo cuidas tus pensamientos hoy? Suscríbete para no perderte nuevos videos con la palabra de Dios. Si te ha tocado, dale me gusta y compártelo con quienes lo necesiten.